Muy buenas tardes para la familia, queridos estudiantes y apreciados colegas. Bienvenidos a un nuevo día de trabajo de la plataforma de Aprender en Casa. Para esta ocasión, el día de mañana jueves, vamos a trabajar el área de comunicación, recordando siempre que yo estoy siguiendo mi planificación semanal. De repente algunos colegas tienen la actividad para el día de hoy. Entonces, bueno, daré inicio a la explicación de esta actividad, la cual titula Dialogamos en familia sobre el cuidado de la salud. Entonces recalcamos en este caso la importancia o sobre todo lo que vamos a realizar. Vamos a dialogar. ¿Cuál es el propósito? Organizar y establecer un diálogo con nuestros familiares para recoger información sobre las prácticas y los saberes ancestrales para el cuidado de la salud. Entonces, una vez tengo identificado mi propósito, voy a ver cómo puedo lograr, en este caso, mi propósito del día de hoy. ¿Cómo lo voy a lograr? Elaborar una guía de preguntas para que tu diálogo sea ordenado. Realizar el diálogo teniendo en cuenta la presentación, el propósito y las preguntas de la guía. Organizar la información que recogiste a través de una tabla. Entonces, si nos damos cuenta, queridos estudiantes, los pasos que vamos a hacer es elaborar. ¿Qué voy a elaborar? Una guía de preguntas para que mi diálogo sea ordenado. ¿Qué voy a realizar? Un diálogo, pero teniendo en cuenta lo siguiente. ¿Qué debo tener en cuenta para mi diálogo? La presentación, el propósito y las preguntas de la guía. Y por último, voy a organizar toda esta información a través de una tabla. Entonces, una vez que hemos identificado nuestro propósito y cómo lo vamos a lograr, empezaremos el desarrollo de la actividad. Acá nos da una idea y nos dice, ten en cuenta que el diálogo es un intercambio de ideas y opiniones de todos los que participan. Esto es un diálogo, esta es la idea principal. Intercambio de ideas y opiniones de todos los que participan. Entonces, antes del diálogo, ¿qué debemos hacer antes de un diálogo? Debemos de tener, debemos de preguntarnos qué debo de tener en cuenta. Es decir, qué debo yo de tener en cuenta para poder realizar mi diálogo. Es importante para esto organizar una guía con la finalidad de que el diálogo sea ordenado. Entonces, ¿qué debo tener en cuenta antes de realizar mi diálogo? Debo de elaborar una guía. ¿Para qué me va a ayudar esta guía? Para que mi diálogo sea ordenado. Entonces ya tenemos estas ideas. ¿Qué voy a hacer ahora? Complete el siguiente cuadro. Tenemos un criterio y preguntas para reflexionar con relación a mi comunidad, región y país. En este caso tenemos acá. ¿Cuál es el propósito del diálogo familiar? Voy a hacerme esta pregunta. ¿Cuál va a ser el propósito del diálogo familiar? Entonces, en este caso, acá tenemos una respuesta. Recoger información sobre el uso de las prácticas y saberes ancestrales para el cuidado de la salud en la familia. Pero esta parte se me hace conocida. ¿De dónde he obtenido esta parte yo? De acá arriba, de nuestro propósito. Ahí dice bien en claro. Recoger información sobre las prácticas y saberes ancestrales para el cuidado de la salud. Ahí está. Solamente lo que yo he agregado es de la salud en la familia. Esto es lo que yo he agregado en la familia. Ahí está. Igualito al propósito que yo estoy elaborando. Ahí nos damos cuenta, propósito, el mismo que tengo arriba, y lo voy a copiar acá como mi respuesta. ¿Qué tenemos ahora? Una siguiente pregunta que nos dice, ¿quiénes van a ser los interlocutores o quiénes son los que van a participar en mi diálogo? De repente yo puedo poner acá, participarán. Ahí vamos a poner los participantes o los interlocutores serán mis padres y mi tío. Listo, por ejemplo, tío, tía, abuelita, abuelita. Recordemos que podemos hacer el diálogo
con 2 o 3 personas. En este caso, tú vas a ser la persona que realiza las preguntas y las demás personas van a responderlas de acuerdo a lo que ellos consideren necesario. ¿Cuánto tiempo durará el diálogo? ¿Cuánto tiempo puede durar nuestro diálogo? En este caso, pueden durar con un tiempo de quizás de 10 a 20 minutos, considerando el tiempo de las respuestas. Entonces, recordemos que esto viene a ser un diálogo. Y es muy importante, como todo diálogo y como toda actividad, qué acuerdos debemos tomar para intervenir ordenadamente en el diálogo. Recordemos cuando estábamos en las aulas y realizamos los trabajos para intercambiar ideas y opiniones, siempre poníamos unas normas o unos acuerdos para respetar el orden y la intervención de los compañeros. Dentro de la casa, a pesar que estamos con nuestros familiares, es muy importante recordar también estos acuerdos. Por ejemplo, tenemos expresar las ideas con claridad y respeto, pedir la palabra para intervenir, usar el volumen y tono de voz adecuado, dirigir la mirada hacia los oyentes, evitar realizar gestos inadecuados o agresivos, mantener silencio mientras otra persona está interviniendo y mantener una postura corporal adecuada. Profesor, esto que usted está mencionando se me hace conocido cuando hemos escuchado, en este caso, el debate de los equipos técnicos de ambos candidatos a la presidencia del Perú. Ah, muy bien. Entonces, si se dan cuenta, se está cumpliendo. Y un ejemplo tenemos del último debate entre equipos técnicos de lo que viene a ser los candidatos a la presidencia. Claro que en algunos, de repente intervinieron por cierto tiempo, se les dio como 4 o 5 minutos, y es necesario sobre todo tener en cuenta esto de acá, evitar realizar gestos inadecuados o agresivos. Ya, chicos, entonces esta es la parte más importante que podemos tener en cuenta. Como estamos en casa con familias, entonces el respeto siempre se va a dar porque estamos en casa con nuestros familiares. Es muy importante tener en cuenta todos estos acuerdos al momento de iniciar nuestro diálogo. Y si alguno de los participantes no, de repente, no, no se da cuenta o quizás interviene cuando otra persona está hablando, recalcarle los acuerdos a los cuales estamos teniendo para el diálogo. Entonces, una vez respondido este pequeño cuadro, esta pequeña tablita, vamos a continuar. Ahora nos dice, vamos a elaborar las preguntas para el diálogo con tu familia. A elaborar. Recordemos que estas preguntas tienen que estar orientadas a mi propósito, ¿ya? Entonces acá vamos a hacer lo que dice abajo. A continuación te presentamos algunas preguntas orientadoras para que puedas dialogar con tu familia. ¿Qué vas a hacer tú? Agregar otras preguntas más. Y no hay que olvidarnos que las preguntas deben estar orientadas, ¿ya? Orientadas a nuestro propósito. Estas preguntas deben estar orientadas a nuestro propósito. ¿Y cuál es el propósito? Lo volvemos a leer. Recoger información sobre el uso de las prácticas y saberes ancestrales para el cuidado de la salud en la familia. Recordemos que en estos días que estamos trabajando esta pequeña experiencia, hemos visto diferentes historias, hemos visto algunos casos, algunas experiencias también. Entonces, a partir de todo lo que estamos realizando, tendremos algunas preguntas en mente para realizar a nuestros familiares. Acá te presento a continuación 3 preguntas a modo de ejemplo. Nos dicen, ¿qué prácticas ancestrales de cuidado de la salud realizan en la familia? ¿Qué saberes ancestrales de cuidado de la salud permanecen en la familia? En nuestros tiempos, ¿se sigue usando el conocimiento de las plantas para curar? Muy bien, entonces, a partir de estas preguntas, que tenemos 3, tú vas a agregar entre 2 a 4 preguntas más. Ya vas a agregar entre 2 a 4 preguntas más. De repente, si tienes varias preguntas, las apuntas en una hojita. Recomendación, apuntamos las preguntas en una hojita, las leemos las preguntas, verificamos si están bien planteadas. Si consideramos que están bien planteadas, las ponemos acá.
O caso contrario, podemos revisar nuestras preguntas y mejorarlas. Entonces, vuelvo a repetir, recomiendo, queridos estudiantes, escribir en una hojita sus preguntas y luego las van a poner acá. Ahora, ¿qué hacemos durante el diálogo? Recordemos que todo esto es antes del diálogo. Ya he recordado mi propósito, quiénes van a intervenir, qué tiempo va a durar, mis acuerdos y las preguntas que voy a realizar. Este es antes del diálogo. Ahora, durante el diálogo. Y acá tenemos, durante el diálogo con tu familia. Presenta el propósito y la secuencia prevista para el diálogo. Comunica los acuerdos para la participación ordenada. Inicia el planteamiento de las preguntas. Utiliza gestos, posturas, tonos y volumen de voz adecuados para enfatizar lo que quieres decir. Incentiva la participación de todos. Usa la guía de diálogo para dirigir y registrar la participación de todos. Entonces, ¿cómo voy a hacer todo esto durante el diálogo? En este cuadrito de acá. Por ejemplo, acá vuelvo a repetir, preguntas orientadoras. Las preguntas que yo tengo acá arriba, estas 3 a modo de ejemplo, y las 4 restantes que yo voy a escribir, las vuelvo a transcribir en esta parte de acá. Ahí tenemos la primera pregunta, la segunda pregunta, la tercera, y en estos cuadros voy a escribir las preguntas que yo he colocado en el cuadrito de arriba. Ahora, familiares que participan en el diálogo. De repente entrevisto a 1, 2 o 3 familiares. Entonces, a partir de la pregunta, voy a escribir acá su respuesta. Yo he puesto familiar 1, pero de repente ustedes, si elaboran su cuadro en su casita, pueden poner acá de repente familiar 1, ya mi papá, ya familiar 2 puede ser mi mamá, ya mi mamá, o familiar 3 puede ser mi abuelito. Listo, ahí tenemos nuestros familiares, papá, mamá y abuelito. Entonces yo le pregunto a mi papá, papá, ¿qué prácticas ancestrales de cuidado de la salud se realizan en la familia? De repente mi papá me dice, nosotros tomamos en ayunas, recordemos uno de los casos en ayunas, agua con limón. Listo. Eso es lo que me dice mi papá. Muy bien, en ayuno, agua con limón. Mientras que mi mamá nos dice, a ver, ¿qué prácticas ancestrales de cuidado de la salud se realizan en la familia? Cuando alguien tiene cólicos, le damos agua de orégano. Listo, muy bien. Mi abuelito que dice, ¿qué prácticas ancestrales realizan para cuidar la salud de la familia? En tiempos de frío, preparamos agua con eucalipto y miel de abeja. Listo. Ahí están las prácticas que realizan los familiares. Claro que en este caso, de repente sus familias dan otras respuestas. ¿Qué saberes ancestrales de cuidado de la salud permanecen en la familia? Muy bien, sigue permaneciendo el agua con limón. Muy bien, el agua con limón. ¿Qué sigue permaneciendo? El agua de orégano, de repente. ¿Qué sigue permaneciendo acá? Agua hervida. Muy bien, ahí tenemos agua hervida con eucalipto. Disculpen. Con eucalipto y miel de abeja. Listo, ahí tenemos. En nuestros tiempos se sigue usando los conocimientos de las plantas para curar. A ver, según mi papá, usamos las plantas. De repente mi papá me dice, yo cuando estoy con cólico no tomo agua de orégano porque no me gusta, pero tomo agüita de manzanilla. Entonces puede decir, sí se mantiene. Algunos de repente para sus cólicos, en vez de agua de orégano, toman agua de apio. Entonces ahí van a colocar. Luego colocan sus 4 preguntas o 3 preguntas que ustedes han elaborado y también colocan la respuesta de sus familiares. Luego de ahí, ¿qué vamos a realizar? Después del diálogo. Interesante. Todo este cuadro de acá, esta tablita, es durante el diálogo. Ahora, después del diálogo. ¿Qué voy a hacer después del diálogo? Concluye el diálogo con tu familia.
agradeciendo la participación y su disposición. Muy importante. Recuerda que la información brindada será de mucha utilidad en tu investigación. Sobre las plantas y los saberes ancestrales. Muy bien. Entonces vamos a reflexionar a partir de estas preguntas. ¿Se cumplió el propósito planteado? Recuerda bien que el propósito es recoger información. ¿Estuvieron todas las personas previstas, es decir, dispuestas a colaborar con este diálogo? ¿El lenguaje utilizado fue el más adecuado? ¿Se tuvieron en cuenta los acuerdos para interactuar? Es decir, todos respetaron los acuerdos. ¿Y el tiempo previsto fue suficiente? De repente yo puse 10 minutos, 15 o 20 minutos, y de repente me extendí más del tiempo que yo había previsto. Entonces acá vamos a colocar si es sí o es no. Ahora, en una de las preguntas, ¿qué puedes mejorar para otros diálogos familiares a partir del diálogo que tú has tenido con tu familia? ¿Qué puedes mejorar? ¿Qué sugerencias te darías a ti mismo para mejorar este diálogo que has tenido? De repente puedes decir, en este caso, una idea simple. Vamos a poner acá, ¿qué puedes mejorar para otros diálogos con nuestros familiares? Ya. Las preguntas, de repente, las preguntas que no sean muy largas. Debo de mejorar y hacerlas cortas. Por ejemplo, y hacerlas cortas y sobre todo que sean puntuales y hacerlas cortas y sobre todo puntuales. Es decir, que vayan directo al propósito que yo estoy trabajando. Eso podemos colocar aquí. Ahora nos dice, usted sistematiza la información recogida en el diálogo familiar. Profesor, me dice sistematiza, es decir, vamos a hacer prácticamente como una unión de todas las respuestas. A la primera pregunta, ¿qué prácticas ancestrales de cuidado de la salud realizan en la familia? Familiares que participan del diálogo, a ver, ¿qué han respondido ellos? Por ejemplo, vamos a poner acá el agua de limón en ayunas, ¿Qué más han hecho ellos? Agua con orégano para los cólicos, ¿ya? Y agua con eucalipto y limón para el frío. Listo. Ahí voy haciendo un pequeño resumen de las respuestas que me han dado. Si coinciden algunas respuestas de los familiares, solamente pongo la respuesta general. Igual voy a hacer con las 4 preguntas restantes que he elaborado, igual voy a hacer la sistematización de sus respuestas de mis familiares. Y por último, nos autoevaluamos. En este caso nos dice, elaboré una guía de preguntas para que el diálogo sea ordenado. Sí lo hice. Realicé el diálogo teniendo en cuenta la presentación y el propósito de las preguntas de la guía. También lo hice. Organicé la información que recogí en una tabla. También lo hice. Entonces, queridos estudiantes, la actividad principal es el diálogo con nuestros familiares y sobre todo una actividad muy importante que nosotros elaboremos las preguntas. Acá hay 3 preguntas de ejemplo y nosotros ponemos 4 preguntas más. No olvidar la sugerencia de que primero escribo las preguntas en una hojita, las reviso si están bien planteadas y si considero que no están bien planteadas, vuelvo a retomar estas preguntas, las planteo bien y las escribo acá para ya darle la entrevista a mis familiares. Entonces, queridos estudiantes y queridos colegas, esa es la actividad del día de hoy, bien sencilla, en la cual sobre todo vamos a participar en un diálogo con nuestros familiares. Que todos ustedes tengan muy buenas tardes y nos encontramos el día de mañana para un aprendizaje del último día que es matemática. Buenas tardes.